¿Sabías que toda la historia de las tribus perdidas de Israel comienza con un solo hombre? Jacob, o como lo conocemos en la historia bíblica, Israel. Jacob fue el nieto de Abraham, el patriarca de las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero lo que hace realmente interesante a Jacob es que tuvo 12 hijos, y esos hijos no fueron cualquier cosa. Cada uno de ellos se convirtió en el fundador de las 12 tribus de Israel, las que definirían la historia de un pueblo, y el mayor misterio de la historia antigua. Las tribus fueron llamadas según los nombres de los hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Pero José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, y ellos fueron adoptados por Jacob, convirtiéndose también en cabezas de tribus. Eso elevó el número de tribus a 13, pero la tribu de Leví quedó apartada para el sacerdocio y no recibió tierras, por lo que quedaron 12 tribus funcionales que ocuparon la tierra prometida. Durante años, las tribus vivieron bajo un sistema de jueces y líderes espirituales. Pero las cosas cambiaron cuando el pueblo pidió un rey. El primer rey fue Saúl, seguido de David, el rey guerrero que conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital de Israel. Después llegó Salomón, hijo de David, quien construyó el famoso templo de Jerusalén y llevó a Israel a su máximo esplendor. Pero aquí viene el giro. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió. Las 12 tribus ya no estarían unidas. El reino del norte quedó formado por 10 tribus bajo el nombre de Reino de Israel, capital en Samaria. El reino del sur quedó con Judá y Benjamín, formando el reino de Judá, capital en Jerusalén. Y aquí empieza el conflicto. Mientras el reino de Judá logró mantenerse por algún tiempo, el reino de Israel estaba a punto de enfrentar una amenaza que lo cambiaría todo para siempre. Una potencia militar estaba al acecho, y las 10 tribus del norte estaban a punto de desaparecer de la historia. Pero, ¿qué pasó con ellas? ¿Cómo pudieron desaparecer por completo 10 tribus enteras? Aquí es donde comienza el verdadero misterio, y te lo voy a contar en los próximos minutos. Lo que pasó después fue devastador. En el siglo VIII AC, una potencia militar imparable estaba ascendiendo en el Medio Oriente, el Imperio Asirio. Los asirios eran conocidos por su brutalidad y su capacidad para destruir naciones enteras. Y el reino de Israel estaba justo en su camino. En el año 722 AC, el rey asirio Sargón II dirigió un ataque masivo contra el reino de Israel. Las ciudades fueron saqueadas, los muros destruidos y el pueblo llevado en cadenas. Los asirios no solo tenían la intención de conquistar, sino de desarraigar completamente la identidad de las tribus. ¿Su estrategia? Deportación y dispersión. Los asirios tomaron a las 10 tribus de Israel y las dispersaron por todo el imperio. Fueron llevadas a regiones remotas de Mesopotamia, Persia e incluso más allá de las fronteras conocidas. Pero aquí está lo extraño, las tribus nunca regresaron. Y no fue porque no quisieran. Los registros históricos muestran que, tras la caída del reino de Israel, esas 10 tribus simplemente desaparecieron de la narrativa bíblica e histórica. El reino de Judá, por otro lado, logró sobrevivir por un tiempo. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín mantuvieron su identidad, centrados en Jerusalén y el templo. Por eso hoy en día los judíos son identificados como descendientes de Judá, de ahí el término judío. Pero, ¿qué pasó con las otras 10 tribus? Algunas teorías sugieren que los asirios no las mataron, sino que las asimilaron en otras culturas. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué hay tantas similitudes entre ciertas culturas modernas y las antiguas costumbres hebreas? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Hay registros de prácticas religiosas y costumbres que aparecen en culturas inesperadas, algunas muy lejanas de Medio Oriente, que se parecen sospechosamente a las de las tribus de Israel. Podría ser que las tribus perdidas no se extinguieron, sino que simplemente adoptaron una nueva identidad en tierras extranjeras. ¿Y si algunas de esas tribus perdidas todavía existen hoy, ocultas bajo diferentes nombres y tradiciones? Las respuestas podrían estar en las teorías sobre el destino de estas tribus, y algunas son realmente sorprendentes. Entonces, si las 10 tribus de Israel fueron conquistadas y dispersadas por el imperio asirio, ¿por qué algunas señales de su existencia aparecen siglos después en lugares inesperados? Aquí es donde entran las teorías. Y algunas son tan sorprendentes que parecen sacadas de una novela de misterio. La explicación más directa es que las tribus simplemente fueron asimiladas por las culturas en las que fueron obligadas a vivir. Las costumbres, el idioma y las tradiciones hebreas habrían desaparecido gradualmente al mezclarse con otras culturas mesopotámicas.
Si esta teoría es cierta, las tribus de Israel dejarían de existir como una entidad separada. Pero aquí está el problema: algunas prácticas y símbolos asociados con el judaísmo aparecen en culturas que no tuvieron contacto directo con Israel o Judá. Por eso muchos historiadores rechazan esta explicación como insuficiente. Y es ahí donde entran las teorías más complejas. ¿Qué pasa si las tribus no solo fueron deportadas, sino que algunas huyeron antes de la conquista? Algunos textos antiguos sugieren que parte de las tribus escaparon hacia las montañas del Cáucaso, Persia o incluso más al este. Esta teoría se refuerza con la aparición de ciertas comunidades étnicas con tradiciones y prácticas muy similares a las hebreas. Hasta ahora hemos hablado de teorías, migraciones y relatos orales transmitidos de generación en generación. Pero en las últimas décadas, algo extraordinario ha comenzado a suceder: la ciencia ha entrado en juego. Lo que antes solo era un misterio histórico o una leyenda, hoy está siendo confirmado por la genética y la arqueología moderna. Y lo que está emergiendo de estas investigaciones podría cambiar por completo nuestra comprensión sobre las tribus perdidas de Israel. Todo comenzó con las pruebas de ADN. En los años 90, los genetistas comenzaron a estudiar el ADN de comunidades que afirmaban descender de las tribus perdidas. Y los resultados fueron sorprendentes. O los Beni Amenase, de la India, y los Beta Israel, de Etiopía, comparten marcadores genéticos con poblaciones judías contemporáneas, especialmente con los Kohanim, los sacerdotes descendientes de la tribu de Leví. O algunas comunidades pastunes de Afganistán y Pakistán también mostraron similitudes genéticas con poblaciones judías. O los Igbo de Nigeria comparten patrones genéticos con los sefardíes y algunas líneas de ADN mitocondrial relacionadas con los antiguos judíos. Esto significa que las tribus no solo sobrevivieron, sino que su linaje genético fue preservado durante más de 2,700 años. Pero eso no es todo. La genética no es la única prueba. En 2010, arqueólogos israelíes descubrieron en el norte de Afganistán y Pakistán inscripciones antiguas en hebreo, que datan de la época del exilio asirio. También se encontraron fragmentos de artefactos con la estrella de David y símbolos asociados al judaísmo antiguo en zonas remotas de Asia Central y el Cáucaso. En China, se descubrieron manuscritos antiguos que documentan la llegada de grupos hebreos en épocas similares a la caída del reino de Israel. Pero quizás lo más fascinante son las prácticas culturales que han sobrevivido en estas comunidades. ¿Cómo explicamos que tribus tan alejadas entre sí, en África, Asia y Medio Oriente, compartan tradiciones específicas con las antiguas leyes de Moisés? Veamos algunos ejemplos que no pueden ser simples coincidencias. Beni Amenase, India. Siguen el calendario hebreo. Realizan oraciones en hebreo antiguo. Conservan las leyes de pureza y las restricciones alimentarias kosher. Beta Israel, Etiopía. Practican la circuncisión al 8º día. Celebran festividades como Pesaj y Sukkot de forma similar a las costumbres judías tradicionales. Hasta hace poco, no usaban el Talmud porque decían que su enseñanza provenía directamente de la Torá. Los pastunes, Afganistán y Pakistán. Realizan sacrificios rituales de animales siguiendo las leyes de pureza mosaicas. Algunos clanes insisten en que son descendientes de la tribu de Efraín. Los Igbo, Nigeria. Sus nombres ceremoniales son similares a los nombres hebreos antiguos. Practican la circuncisión y las leyes dietéticas. Su historia oral afirma que sus ancestros emigraron de Israel. Aquí es donde la historia da un giro contemporáneo. En 1975, el gobierno de Israel reconoció a los Beta Israel como descendientes de la tribu de Dan y permitió su regreso a Israel bajo la ley del retorno. Operación Moisés, 1984, miles de Beta Israel fueron rescatados de la guerra civil en Etiopía y trasladados secretamente a Israel. Operación Salomón, 1991, más de 14,000 Beta Israel fueron evacuados en una operación secreta en menos de 36 horas. En 2005, los Beni Amenase también fueron reconocidos oficialmente y comenzaron a emigrar a Israel. Hoy en día, más de 3,000 Beni Amenase viven en Israel. Pero aquí está lo más interesante: si estas tribus son reconocidas como parte del pueblo de Israel, ¿qué pasa con las otras? ¿Qué hay de los pastunes? ¿Qué hay de los Igbo de Nigeria? ¿Podrían otras tribus aún estar ocultas en rincones remotos del mundo, esperando ser redescubiertas? Ahora que la evidencia genética y arqueológica está arrojando luz sobre este misterio, la pregunta es: ¿mano blanca indicando hacia la derecha cuántas tribus perdidas quedan por descubrir? ¿Mano blanca indicando hacia la derecha, podrían las tribus que aún no han sido reconocidas estar viviendo entre nosotros hoy?
Porque si las tribus perdidas no desaparecieron, sino que fueron dispersadas y ocultas por la historia. Eso significaría que la diáspora judía podría ser mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Pero, ¿qué impacto podría tener esto en la identidad judía moderna? ¿Qué significaría para el pueblo de Israel si las tribus perdidas comenzaran a regresar? Mano blanca indicando hacia la derecha. Las respuestas podrían redefinir la historia del pueblo judío. Y eso nos lleva al último capítulo de esta historia, el impacto moderno. Entonces, si las tribus perdidas de Israel no solo sobrevivieron, sino que están comenzando a ser redescubiertas, ¿qué significa esto para el mundo moderno? Esta no es solo una historia antigua o una curiosidad histórica. Es una narrativa que podría redefinir la identidad judía, la política global e incluso el panorama religioso mundial. Porque si las tribus perdidas comienzan a regresar, el impacto podría ser monumental. 1. El renacimiento de la diáspora. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, el concepto de la diáspora judía se ha centrado en las comunidades sefardíes y askenazíes de Europa y Medio Oriente. Pero, ¿qué pasa si la diáspora es mucho más grande de lo que jamás imaginamos? Los Beta Israel, los Bnei Menashe y otras comunidades que están siendo reconocidas oficialmente están expandiendo la definición de lo que significa ser judío. Hoy en día, más de 140,000 Beta Israel viven en Israel, reconstruyendo su vida después de siglos de aislamiento en Etiopía. Más de 3,000 Bnei Menashe ya están en Israel, y miles más esperan emigrar en los próximos años. Las comunidades Igbo en Nigeria y los pastunes en Afganistán han comenzado a reclamar su identidad como descendientes de Israel. Esto está redefiniendo la estructura misma de la sociedad israelí. Israel no solo está absorbiendo a judíos europeos o de Medio Oriente, sino también a comunidades con rasgos culturales y étnicos completamente diferentes. La diversidad del pueblo judío está comenzando a reflejarse en la población israelí de una manera que no se había visto en más de 2700 años. 2. El desafío religioso y político. Pero aquí está el conflicto. Si estas comunidades son realmente descendientes de las tribus perdidas, ¿qué significa eso para la identidad religiosa y política del pueblo judío? La ley del retorno en Israel permite que cualquier persona que demuestre linaje judío o conversión formal tenga derecho a la ciudadanía israelí. Pero, ¿qué sucede si millones de personas en África, Asia y Medio Oriente comienzan a reclamar su linaje israelita? ¿Podría Israel absorber a comunidades enteras que han estado separadas durante siglos? ¿Cómo afectaría esto al equilibrio religioso y étnico de Israel? El redescubrimiento de las tribus perdidas plantea preguntas fundamentales sobre lo que significa ser judío. ¿Es la identidad judía una cuestión de sangre o de fe? ¿Debe el Estado de Israel aceptar a todas las tribus perdidas como parte del pueblo de Israel o establecer criterios más estrictos? ¿Podría esto desencadenar tensiones religiosas o conflictos políticos internos? Y eso nos lleva a un tema aún más grande. 3. El impacto geopolítico. Si las tribus perdidas comienzan a regresar en masa, las implicaciones podrían extenderse más allá de Israel. Algunos grupos pastunes en Afganistán tienen ascendencia israelita, y Afganistán está en una región altamente inestable. Si los Igbo de Nigeria fueran reconocidos oficialmente como descendientes de Israel, ¿podría eso afectar las relaciones entre África e Israel? Si las tribus perdidas comienzan a reorganizarse y reclamar su linaje, ¿podría esto provocar una nueva oleada de conflictos en Medio Oriente o Asia Central? Pero hay algo aún más profundo en juego, la profecía. 4. ¿Estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas? En la Biblia, hay numerosas profecías sobre el regreso de las tribus perdidas. En Isaías 11 y 12, se habla de cómo Dios reunirá a los dispersos de Israel y juntará a los desterrados de Judá de los 4 extremos de la tierra. En Ezequiel 37, 21 al 22, se menciona que Dios hará de las tribus dispersas una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Jeremías 31, 8 dice, «He aquí, yo los traeré de la tierra del norte y los recogeré de los confines de la tierra». Durante siglos, estas profecías fueron vistas como alegorías o promesas simbólicas. Pero si las tribus perdidas están comenzando a reaparecer, ¿podría ser que estas profecías estén realmente cumpliéndose ante nuestros ojos? Si es así, estaríamos viviendo un momento histórico y espiritual sin precedentes. 5. ¿Y ahora qué? Entonces, si las tribus perdidas están regresando, si la genética y la arqueología están confirmando su existencia, y si las profecías están comenzando a cumplirse, ¿qué viene después? El regreso de las tribus podría cambiar por completo la política, la religión y la identidad del pueblo judío.
¿Israel modificará la ley del retorno para permitir la repatriación de tribus enteras? ¿Podrían las tensiones internas entre las diferentes ramas del judaísmo intensificarse o resolverse? ¿Qué impacto podría tener esto en la relación entre Israel y el mundo árabe? ¿Podría este evento desencadenar un renacimiento espiritual global? El regreso de las tribus perdidas no es solo un evento religioso o histórico. Es una historia de identidad, supervivencia y redención. Porque si las tribus perdidas están comenzando a regresar después de 2700 años, eso significaría que el pueblo de Israel nunca estuvo realmente perdido. La pregunta ahora es: ¿estamos preparados para recibirlos?